quiero compartir una palabra. Hay un dicho que en mi opinión tiene mucha verdad y es el que dice: la primera impresión es la más importante. ¿Han escuchado? ¿Sí? Usualmente se usa ese dicho cuando alguien va a una entrevista para conseguir un trabajo nuevo, o usualmente un muchacho que viene a conocer a la familia, a los padres de su novia por primera vez, y se viste bien porque sabe que la primera impresión es la más... No me escucharon. Porque la primera impresión es la más importante. Usualmente, como dije, este dicho se usa cuando una persona va rumbo a una entrevista para un trabajo nuevo. En mi vida personal, lo que me hace volver a un restaurante, se nota que tengo hambre, ¿verdad? Porque comenzamos con el restaurante. Es el servicio. Yo he ido a restaurantes que posiblemente la comida no es la mejor, pero te tratan tan bien que tú quieres volver ahí solo porque te trataron bien. También he ido a restaurantes donde la comida es bien deliciosa, bien rica, ¿verdad? Pero los meseros, hasta el chef te insulta. A ti te gusta la carne well done y ellos te dicen: una carne no se come así. Entonces te hacen comer la carne cruda solo para que el chef esté feliz. Uno dice: sí, la comida estuvo deliciosa, pero yo no quiero volver acá porque el servicio estuvo en un español de ¿verdad? Yo no lo dije. Entonces, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: Dios da de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. El versículo 11 dice: ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá la gloria de Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Yo escribí acá: como cristianos, el servicio que tú le des a una persona es el que va a dejar una buena o una mala impresión. Y lamentablemente, como cristianos, usualmente dejamos una mala impresión. ¿Cómo es posible que la gente de afuera, ¿verdad?, que no saben, no han experimentado el amor de Dios, pueden dejar una buena impresión en la vida de muchas personas? Y nosotros que sí hemos experimentado ese amor de Dios, que sí sabemos qué es ser amados, que sí sabemos qué es ser perdonados, cuando conocemos a una persona, cuando hablamos con alguien que no es cristiano, lo que dejamos, en inglés se dice un bad taste, dejamos una mala impresión. Y escribí aquí: lamentable, como cristianos nosotros dejamos una mala impresión con el mundo por nuestro modo de ser y porque nuestro servicio no se compara al servicio que Jesús dio. Muchas veces categorizamos el servicio solamente como servir en la iglesia, ¿verdad? Y no es que es malo servir aquí en la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo lo escribe en el libro de Romanos. Dice: nosotros todos somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias funciones. Hay alguien que puede cantar, hay alguien que está allá que posiblemente quiere cantar, no puedes cantar, entonces quédate allá, ¿verdad? Hay alguien que es un excelente servidor, sabe cómo darle la bienvenida a la gente. Hay otros que no saben hablar bien. Hay unos que son buenos para las cámaras, para las fotos. Hay otros que quieren y tienen el deseo, pero como dijo Funky, tienes el talento, pero te falta mucha práctica. La cosa es que el servicio no solamente la función no solo es de servir aquí en la iglesia. Una vez más, quiero dejarlo en claro: es importante que sirvas, ¿verdad? Tenemos que servir en nuestra iglesia local, pero el servicio que Jesús quiere que nosotros le demos al mundo, o sea, lo más importante es que prediquemos
el evangelio. Y voy a estar hablando un poco más de eso. En Marcos capítulo 16, versículo 15, dice Jesús: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Más bien, el único servicio que puede causar un cambio en la vida de un cristiano y acercándolos más a Jesús es a través del servicio. Y por eso el tema de hoy le he titulado: un servicio que produce cambios. Jesús está más interesado en la salvación de una persona más que cualquier otra cosa. Y es por medio del servicio que nosotros le demos a las personas que vamos a poder acercarlos a ellos más a Jesús. Por eso creo con todo mi corazón que un servicio que produce cambios en la vida de una persona está compuesta de tres cosas. Y la primera que escribí aquí es: un servidor sirve en obediencia. Di conmigo: un servidor sirve en obediencia. Muchas veces Dios te va a pedir que hagas algo que a ti verdaderamente no te va a gustar. Y es importante, como un servidor y un seguidor de Cristo, que cuando tú hagas algo, cuando tengas que servir, hazlo. Tienes que hacerlo, aunque tú tengas tus razones por la cual no querer hacerlo. Es importante saber que la voluntad de Dios siempre tiene que ocurrir primero que nuestros propios deseos. Y en el libro de Hechos capítulo 9, formalmente el capítulo 9 nos introduce a un hombre llamado Saulo. Aunque él había sido mencionado en el capítulo anterior, pero solo era un versículo donde se menciona, o dos versículos mejor dicho, donde se menciona a este hombre. Pero en el capítulo 9 conocemos de este hombre llamado Saulo. Y Saulo era un hombre bien malo, bien malo. Él había crecido en lo que es ahora el día moderno Turquía, y él había crecido en el judaísmo, ¿verdad? Su papá estudió para ser casi como un rabino, un fariseo prácticamente. Él sabía las escrituras, él estudiaba las escrituras desde temprana edad. Él fue formado para también ser un líder religioso de su sinagoga. Y en ese mismo entonces, cuando él ya estaba asumiendo, ¿verdad?, esa autoridad como un fariseo, ¿verdad?, como un líder religioso, comenzó a expandirse un grupo que comenzó con 12 personas y comenzó a multiplicarse. Y eran los 12 discípulos de Jesús. Y rápidamente se comenzó a expandir y se comenzaba a expandir, y el evangelio comenzó a expandirse a todos lados. Entonces necesitaban a un hombre que era un poco malito, que sabía de las escrituras, y necesitaban a alguien, y el hombre dedicado para esto era Saulo. Y este Saulo le dieron la orden: tú tienes que ir a matar y arrestar a cualquiera persona que sea el seguidor del camino. Y vamos a leer muchos versículos hoy. Entonces, si necesitas lentes, te recomiendo que te los pongas y vamos a leer Hechos capítulo 9, muchachos, si nos ayudan con las pantallas. Hechos capítulo 9, versículo 1, la Nueva Traducción Viviente. Dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, versículo 2. Le pidió las cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. El camino serían los cristianos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, que se encuentran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. El versículo 3 dice: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Versículo 4 dice: Saulo cayó al suelo y oyó una gran voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5: ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Versículo 6 dice: ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7: los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían
a nadie. El versículo 8 dice: Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció ahí ciego durante 3 días sin comer y beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco. La Reina Valera dice: había un discípulo en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó y dijo: Ananías. Sí, Señor, respondió él. El Señor le dijo: ve a la calle llamado derecha, a la casa de Judas. No confundamos con Judas Iscariote, ¿verdad? Solo el nombre Judas en ese entonces era un nombre bien popular. Es como, no sé cuál es su nombre popular ahora, ¿verdad? Pero bueno, no era, solo quiero dejarlo claro que no era Judas Iscariote. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llamaba Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la. Ahora el versículo 3 es lo más importante, porque dijimos que el primer punto es: un servidor sirve en obediencia. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Versículo 17 dice: así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu. Versículo 18 dice: al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Versículo 19. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Versículo 20. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: él es verdaderamente el Hijo de. Versículo 21. Todos los que oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Y el versículo 22 dice: la predicación de Saulo se hacía cada vez más. La predicación de Saulo se hacía cada vez más. Y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Posiblemente tú tienes a un discípulo ahorita que no le miras talla, como que puede ser alguien, un predicador, un líder, un sublíder, un anfitrión, y lo vas a llevar mañana a los bautismos porque pues tu líder te está empujando que lo lleves, ¿verdad? Y hay que completar una meta. Posiblemente tú no le miras como que él sí tiene el potencial para ser ese predicador, ese futuro líder. Pero ese es el plan tuyo. El plan de Dios es totalmente diferente. Me gusta lo que dice Hechos, el versículo, déjame ver si lo busco acá, lo acabamos de leer también. Versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a los reyes, como también al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que podemos aprender de todo este texto? Es que nosotros no sabemos los planes de Dios. Posiblemente, como dije, tienes a un discípulo que no le miras el potencial. Dios sí mira algo en él. Dije que Dios sí mira algo en él. Y aquí el protagonista fue Saulo, pero creo que Dios está buscando muchos Ananías que tengan un corazón humilde, que puedan decir: Señor, mira, tú sabes Ananías era un discípulo, era un seguidor de Cristo, tenía conocimiento en la palabra. ¿Y cómo es que Dios le dice: Saulo va a ser un instrumento mío?
yo lo voy a usar. Él va a ir a los gentiles, Él va a ir a los reyes. O sea, si fuera yo Ananías, yo le preguntara: Dios, entonces tú no ves un potencial en mí. Y no es que Dios no mira un potencial en ti, sino es que o sea, mira, el honor, el privilegio, la bendición que tuvo Ananías de poder orar, de poder ser la primera persona que dejó una buena impresión de cómo es que se debe ser un seguidor de Cristo. Y gracias a que él obedeció esa palabra, Saulo después se cambió en Pablo, ¿verdad?, en griego, y llegó a ser un apóstol tan grande que llevó el evangelio a muchas partes. Gracias a que el evangelio, gracias a que Ananías obedeció a Dios, gracias a que Pablo obedeció a Dios. Yo no miro ningún judío acá. Todos aquí somos gentiles. Y gracias a que a este hombre obedeció a Dios, nosotros ahora podemos disfrutar, podemos entender, podemos ser parte de esta fe maravillosa. Ananías también fue humilde. Él sabía que posiblemente él no podía alcanzar a los gentiles y a los reyes, pero Dios ya había elegido a Pablo como ese instrumento que iba a alcanzar a esas personas. El segundo punto que escribí acá es: un servidor sirve con humildad. Y conmigo: un servidor sirve con humildad. Y un gran ejemplo, uno de mis favoritos ejemplos, es el de Juan el Bautista. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a enseñarle a Josh a tocar el bajo, en mi mente dije: Josh no tiene potencial. Había una película que salió que se llamaba Straight Outta Compton. Cuando Joshua comenzó a tocar el bajo, se salía de tiempo, y él mismo, para no sentirse mal, dijo straight out of tempo. Y pues yo nunca le dije que no tenía potencial, ¿verdad? Pero pues yo le decía: sigue practicando, ¿verdad? Puede ser lo tuyo. Joshua ahora, yo creo que ¿cuántos años son? 4 years. How long have you been playing bass? 6 years. 6 años después, Joshua es un mejor bajista que mí. Tremendo bajista, tremendo músico, no, mejor, tremendo adorador. Y en ese entonces yo era o sea, como uno de los bajistas principales. Y un corazón humilde es el que dice: yo estoy aquí para abrirle el camino para que él entre, ¿verdad? Y así fue Juan el Bautista. No me estoy comparando a él, ¿verdad? Pero solo o sea, es un ejemplo para que lo podamos entender ahora. Juan bautizó a Jesús. Cuando él bautizó a Jesús, y mire lo chistoso es que mañana son los bautismos, entonces no sé, bueno, eso le puede ayudar a alguien acá, pero Juan bautizó a Jesús, y cuando lo bautizó, el Espíritu Santo, ¿verdad?, se manifestó, y y ahí comenzó, si se puede decir, el ministerio de Jesús. Y después Jesús comenzó a bautizar a otras personas, y en Juan capítulo 3 sucede algo: que están los discípulos de Jesús y están los discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Cuántos del Real Madrid hay acá? Dios es real. ¿Cuántos de Barcelona? Tienen que bautizarse otra vez mañana. Era como así, ¿verdad? Había un grupo que estaba con Jesús, que me imagino que estaba con el Real Madrid, y estaba el otro grupo de Juan el Bautista que estaba con Barcelona, ¿verdad? Y los dos estaban ahí enojados. Y los discípulos de Juan estaban enojados porque obviamente Jesús ya se estaba levantando, el ministerio de él se estaba expandiendo, ya todo el mundo escuchaba a un hombre joven, ¿verdad?, soltero, ¿verdad?, y está bautizando, y él está haciendo milagros, y él está predicando del evangelio, y todo el mundo quiere ir y ver a este hombre llamado Jesús. Y todas las multitudes estaban yendo con Jesús, y no tantas personas estaban con Juan. Y los discípulos de Juan le dicen: Juan, ¿por qué es que la gente está yendo ya con Jesús? ¿Por qué no vienen acá? En otras palabras, diciendo: tú eres el original, tú fuiste el que bautizaste a Jesús. Y aquí es donde viene la humildad que todos nosotros tenemos que tener. Juan capítulo 3 versículo 29. Mira lo que dice Juan el Bautista en el libro
del apóstol Juan. Dice, es el novio quien se casa con la novia. Mira, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de. Mira lo que dice el versículo 30. Él debe tener cada vez más importancia y yo. Mi deseo en esta noche es que nosotros podamos tener esa humildad que tuvo este hombre. El Señor, yo voy a servir. Primero que seas tú más y yo menos. Lo segundo, Señor, que cada de mis discípulos puedan ser 10 veces más grandes que yo. Mi papá siempre nos dice: mi hijo, usted tiene que ser 10 veces mejor que yo. Yo a mis hijos les voy a decir: ustedes tienen que ser 100 veces mejor que yo. Y que ellos le digan a sus hijos: ustedes tienen que ser 1000 veces más mejor que yo. Porque es que así tiene que ser. Yo a veces más bien digo: yo no quiero ser más grande que mi papá. O sea, si Dios lo llama a ir al Coliseo, yo estoy bien aquí en un lugar. No quiero ser más grande que Él. Obviamente Él quiere que sea más grande que Él, pero yo humildemente, yo estoy bien acá. Ya, de todos modos vamos a la misma cosa, que es ser humildes. Mañana vas a llevar a ese discípulo que posiblemente tú no le miras potencial. Quiero decirte que Dios sí ve un potencial en ese discípulo tuyo. Y cuando se bautice va a comenzar algo grande en su vida. Y tú, en vez de ponerte celoso, enojado, más si tu líder, ¿verdad?, o el pastor lo llama que sea parte del liderazgo, no te molestes con él, apláudele. Yo creí en ti y ahora me da alegría de verte acá. Ese debería de ser nuestra actitud. ¿Por qué? Porque es que el mundo ya está lleno de rencor, de envidia. Y venimos a la iglesia y nos encontramos con más rencor y con más envidia. No acá, ¿verdad? En otras iglesias. Nosotros deberíamos de cambiar eso. Cuando miras a alguien que está siendo exitoso, apláudale. Dile: tú puedes seguir más, dale más, puedes hacerlo todo. Puedes conquistar cualquier cosa que tú quieras conquistar. En vez, cuando miramos que una persona comienza a tener éxito, nos enojamos, nos ponemos celosos, comenzamos a hablar mal de ellos. Eso no es ser un buen cristiano. Usted no es un hijo de Dios cuando hace eso. No quiero decir de quién es hijo, ¿verdad? Amén. Yo sé que es un poco simple la prédica, pero la otra cosa que encontramos acá, mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 24. ¿Lo podemos poner? Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Señor, me estás hablando. Versículo 25. Instruye con ternura. Ay, Jesús, me estás hablando. A los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Versículo 26. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Con humildad tenemos que enseñar también. El tercer punto, y concluyo con esto, es: un servidor debe servir con amor. Di conmigo: con amor. Creo que el ingrediente más importante es yo les dije, la primera vez que le cociné a mi esposa, le eché demasiado sal a los huevos. Se quemaron los huevos, pero le dije: mi amor, lo hice con mucho amor. Creo que les gustó, le gustó a ella, ¿verdad? Entonces, pero el ingrediente más importante es el amor. Ya si a usted no le gusta, ¿verdad? Aunque a usted no le guste, sea humilde. Sí, está rico, aunque verdaderamente no esté. Porque el que siembra cosecha. Una vez usted va a cocinar algo y no le va a quedar bien, y
quiere que le digan que sí estaba rico. Cuando servimos con humildad, servimos con amor. Nosotros servimos con amor porque hemos experimentado lo que es un verdadero amor. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 13, la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por y el versículo 14 dice: pues toda la ley puede resumirse con un solo mandato, que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué es que tenemos que amar? ¿Por qué es que tenemos que servir? Porque eso es lo que Jesús nos enseña. Juan capítulo 3 versículo 16, el versículo más popular en la Biblia, es: porque de tal manera amó Dios al mundo. Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir, y lo hizo con amor. Mensaje simple, pero solo recordándoles, porque muchas veces cuando comenzamos a crecer en palabra y Dios nos comienza a usar, como que se nos comienza a olvidar el fundamento más importante de un cristiano, y es servir con amor. Amén. Primera de Corintios capítulo 13. Quiero que leamos todos estos versículos. El apóstol Pablo escribe: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería. Versículo 3: si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, ni exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad, cuando la verdad triunfa. El versículo 7: el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Versículo 8: la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán, pero el amor durará para siempre. Mira lo que dice el versículo 13: tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Hace unos años mi papá contaba un testimonio, una historia, mejor dicho, de una mujer que tenía una hija, de una madre, y la hija comenzó a pasar por esa etapa donde los jóvenes, los hijos, las hijas se ponen un poquito bien rebeldes. Pero la hija de esta mujer se convirtió bien, pero bien rebelde. Y no estoy hablando de la telenovela Rebelde, ¿verdad? Comenzó a salir a fiestas, iba a las barras, llegaba a la casa borracha, drogada. Y la madre siempre, cuando la miraba entrar, la primera palabra que le decía es que tú sos inútil, no sirves para nada. Yo me arrepiento me arrepiento de traerte a este mundo. Te hubiese abortado. Mira las palabras que usan.
Y ella decía, y oraba y le decía al pastor: pastor, ore por mi hija, por esta hija rebelde, esta hija que no sirve para nada, no me ayuda, ya no está estudiando. Y ya que no está estudiando, yo le digo que vaya a trabajar y no quiere trabajar, solo quiere estar de fiesta, de fiesta, de fiesta. No sirve para nada, se levanta a las 3 de la tarde, se va a dormir a las 3 de la mañana. Y el pastor le dice: ¿cuál es la táctica que usted está usando para que esta muchacha cambie, para que su hija cambie? Y yo le digo sus verdades, pastor, le decía esta madre: que ella es rebelde, que ella es inútil, que ella no sirve para nada, que cuando su papá se fue de la casa, que se hubiese llevado a ella. El pastor le dijo: ¿y así tú piensas que esta muchacha va a cambiar? Y dice: haz algo, ¿a qué horas llega tu hija de las barras? ¿Por qué no te quedas despierta esa hora? Hasta esa hora le preparas un plato, una sopita, un caldo, ¿verdad? Porque pues para mí es sopa, pero para otra gente es caldo. ¿Y por qué no, en vez de tratarle y decirle, insultarla, por qué no le hablas con un idioma, con un lenguaje de fe positivo, con un lenguaje lleno de amor? ¿A qué horas regresa ella de la casa? A las 2 de la mañana, pastor. Pues quédate levantada, despierta. Yo tengo que trabajar. Dice: lo que tú amas es un sacrificio. Si tú verdaderamente la amas, tienes que sacrificarte. Y la señora dijo: que está bien, voy a hacer caso. Y llega esta muchacha a las 3 de la mañana, endrogada, borracha, no sé de qué estaba haciendo. Y lo primero que le dice la madre es: bienvenida, princesa de Dios. Y como el pastor dijo, ¿verdad? Mi papá, cuando estaba contando esa historia, dijo, la hija dijo: ¿de qué fumaste?, le dijo. Y pues imagínese, si fuera mi hija y me dice: ¿de qué fumaste?, yo le hubiese dado una cachetada en la cabeza. Por eso le digo, cuando estábamos leyendo los versículos, Dios me está hablando: paciente, hijo, paciencia, paciencia. Señor, quiero ser manso como una paloma. Es que es el neoyorquino que está dentro de uno. Solo que allá en Texas y en México estuve bien humilde y bien manso. Pedí un café negro sin azúcar, me lo trajeron con 3 azúcar. Yo, gracias por el café, bien delicioso. ¿En qué estábamos? Ok. Entonces ella está y le ofrece la primera sopa. Y la hija pues se lo toma, dice: poco raro, no me está insultando. Y al siguiente día la mamá hizo lo mismo. Y al tercer día también, y al cuarto, y al quinto día. Y seguía este proceso. Y cada vez que la hija llegaba, la mamá comenzaba a hablar con ella. Y la comenzaba a tratar como un humano, como una persona que tenía valor. Resulta que a los días, esta muchacha pudo tener un encuentro con Jesús. Yo creo que mi papá había mencionado esto durante la oración. Y dijo: yo antes era bien fuerte con Anderson. Y con toda razón, papá, yo le hice pasar a usted por muchas cosas. Disculpe por todo lo que hacía en la escuela, por las llamadas de los maestros. Y mi papá era bien fuerte conmigo. Y en parte le doy gracias a Dios por eso, porque soy lo que soy gracias a eso. Pero mi mamá, que es tan sabia, y un fuerte aplauso también para mi madre. Ella dijo algo: lo mejor que tú puedes hacer, Abraham, es orar por tus hijos y bendecir a tus hijos. Funcionó esas oraciones. Nunca me gritó mi papá, me hablaba como un humano. Padres, no le grites a tus hijos, no son perros, no son animales. Trátalos como humanos. ¿Cómo te gustaría que Jesús, que Dios te hablara de esa manera? Jesús, como dice Santiago Zúñiga, qué lindo. Jesús es tan hermoso. Jesús nunca, es que ya iba a llorar, necesitaba algo para hacerlos reír. Jesús es, o sea, el amor de Él era tan grande. Él nunca insultaba a los pecadores. Y muchas veces se merecían ser insultados. Pero Jesús se ganó a todas estas personas
por medio de una palabra que se llama amor. En todo lo que hagas. Me gusta lo que dijo el apóstol acá. Dijo, puede ser, Dios te puede usar con la profecía. Yo le digo, Dios, yo no quiero ser un profeta. Yo no quiero tener esa revelación que tienen muchos predicadores. Pero Señor, quiero tener un corazón que ame a las personas. Porque al final de día, el impacto que tú puedes dejar no es con una revelación. En la Reina Valera, mira, la Nueva Traducción Viviente fue un poquito más suave. La Reina Valera dice, las profecías llegan y se van. O sea, yo te profetizo hoy y me voy, y la profecía sucede y se va, ya se cumplió. Pero lo único que va a permanecer para siempre se llama el amor. Entonces, amada iglesia, mi meta hoy es que puedas amar más, que obedezcas cuando sirvas, sé humilde cuando estés sirviendo y ames. Y nunca te canses de hacer el bien y servir a las personas. Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Cómo se sintió Ananías cuando comenzó a ver que Dios comenzó a usar al apóstol Pablo? Yo me acuerdo que yo a la edad de 13, 14, 15, 16 años, yo nunca pensé que a esa edad que yo iba a estar predicando acá. No sé, crecí como con un rencor con la iglesia. No sé por qué, no me hizo ningún daño. Posiblemente fue que sentí que estaba muy metido acá. En ese entonces tenía un líder que se llama Oscarito. Lo aprecio bastante. Y me estaba aconsejando y me dijo algo que hasta el día de hoy me ha marcado. Me dijo: Anderson, un día va a ser un privilegio, me dijo. Yo sé que tú no lo miras, pero un día va a ser un privilegio verte predicando en un altar, escucharte predicar. Y quiero que sepas que yo voy a estar sentado en esa primera fila escuchándote predicar. Me acuerdo la primera vez que yo prediqué, Oscarito estaba sentado escuchándome. Y posiblemente después de mis padres, los que me estaban apoyando, creo que Oscarito fue la otra persona que me apoyaba. Y yo digo, tener un corazón así, le digo Oscarito de cariño, ¿verdad? Su nombre es Oscar Velázquez Jr. Oscar Josué Velázquez Jr. Pero, o sea, tener un corazón así, un corazón humilde, con tus discípulos, cree en él, en ella, Dios los puede usar. Con tus hijos, yo conozco padres que se ponen celosos con sus hijos cuando miran que ellos comienzan a tener éxito. Les dicen: oye, me tienes que dar algo a mí. La Biblia ya lo enseña: honra a tu padre y a tu madre. No busques la honra. Si sos un buen padre, la honra te va a seguir a ti. De todas las cosas importantes, la más importante es el amor. ¿Y cómo es que podemos aprender a ser amorosos, personas llenas de amor? Es por medio de Jesús. Quiero que te pongas de pie.